Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática intenciones comunicativas. ¿Qué serán las intenciones comunicativas? ¿Verdad? Recordemos que al hablar nosotros emitimos un acto comunicativo. Por lo tanto, este debe tener un propósito o una intención, que es lo mismo. ¿Ok? Veamos. ¿A qué denominamos intención comunicativa? ¿A qué se refiere con esta definición, con esta frase, verdad? Recordemos que la intención comunicativa no es más que el propósito o la meta o finalidad que persigue el emisor al momento de emitir un acto comunicativo, ¿ya? Eh, digamos de alguna otra forma, es el propósito, meta que quiere conseguir por medio de su discurso el participante llamado emisor en un acto comunicativo, como ya lo dije anteriormente. Es la unidad más pequeña que puede formar parte de un acto comunicativo, emisor-receptor. En otras palabras, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando el emisor habla, evidentemente que es lo mismo, cuando el emisor emite un comunicado, este lo hace con un propósito, bien sea de solicitar algo, bien sea de expresar un sentimiento, de cualquier manera, siempre cuando emitimos, cuando hablamos, ¿verdad? O participamos en un acto comunicativo, lo hacemos con una intención. En otras palabras, lo hacemos con un propósito. Ahora bien, existen diferentes intenciones comunicativas porque definitivamente que no todos hablamos con un solo propósito. Tenemos muchísimos propósitos, bien sea persuadir, que tiene que ver con convencer, ¿verdad? Informar, apelar, advertir, entre otros. Veamos cuáles son las funciones del lenguaje según el propósito o el acto comunicativo, ¿ya? Recordemos que las funciones del lenguaje son las diferentes intenciones, ¿ya? Como estamos hablando de intenciones comunicativas, entonces las funciones del lenguaje son eso, ¿eh? Las diferentes intenciones con las que nosotros nos expresamos o con las que el emisor elabora, construye un mensaje, ¿ya? Decimos que la función es representativa cuando el emisor solo pretende transmitir una información, sea concreta u objetiva del mundo. Ejemplo, salida de emergencia. Recordemos que la función representativa tiene que ver con aquel mensaje informativo real, bien sea en el presente o en el pasado. Tiene que ser un hecho informativo real, no ficticio, ojo, ¿ok? Se centra en el contexto, ¿verdad? La función apelativa es cuando el emisor pretende influir en la conducta o ideas del receptor. Por ejemplo, busca hacerlo cambiar de actitud. En este caso, prohibido fumar. ¿Se centra en qué? En el receptor. Fíjense que cada uno se va centrando. La primera se centra en qué? En el contexto. La segunda se centra en dónde? En el receptor. La función expresiva del lenguaje es cuando el emisor expresa emociones, sentimientos u opiniones personales. Por ejemplo, me gusta el fútbol. Por supuesto, se centra en el emisor porque expresa sus emociones, sus sentimientos u opiniones personales. La función fática es aquel donde el emisor comprueba si el canal de comunicación funciona. En este caso, a través de signo de interrogación. ¿Me oye? ¿Se logra comunicar conmigo? ¿Ya? Es cuando el emisor intenta comprobar si el canal, es decir, llámese teléfono, llámese internet, llame cualquier red social, está funcionando correctamente. Por supuesto, esta función fática se focaliza o se centra en el canal, porque recordemos que al hacer un acto comunicativo se o toma en consideración los elementos de la comunicación. La función metalingüística me encanta porque esta función hace uso del lenguaje para hablar de la propia lengua como tal. Fíjense, esta función metalingüística es cuando hablamos del lenguaje como tal, de sus normas, ¿no? Sean gramaticales, ortográficas. En este caso tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, bricolaje se escribe con J, ¿verdad? Y no con G.
Entonces, esta función metalingüística, al referirse al uso del lenguaje, ¿verdad? O cuando hablamos sobre el uso correcto del lenguaje, sea gramaticalmente, se centra en qué? En el código, es decir, en el lenguaje como tal. La función poética es aquella que es transmitida por el poeta, ¿verdad? Dice, el emisor pretende que su mensaje resulte llamativo, ¿verdad? Se centra en quién? En el mensaje. Por ejemplo, las serpientes son las corbatas de los árboles. Sería una frase metafórica, ¿verdad? Por lo tanto, lo vemos generalmente en los textos poéticos. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, que son varios, ¿no? Ya lo acabamos de mencionar de manera escrita. Vamos a ver ahora la forma a través de este mapa cómo está representado cada uno. Recordemos que, repito, las funciones del lenguaje son las diferentes intenciones con las que nosotros hablamos. Decimos que la función del lenguaje es representativa cuando expresa contenidos objetivos de un referente. Por ejemplo, la película dura 3 horas, ¿no? Es La función es expresiva cuando expresa el mundo interior del emisor, ¿ya? Pero qué guapo es, ¿verdad? O qué guapa es, ¿verdad? Estamos expresando la función o el mundo interior del emisor. La función apelativa es cuando influye sobre el emisor o cuando se influye en el receptor. Vente conmigo al cine, ¿ves? Se busca persuadir de alguna u otra forma al receptor, de convencerlo, ¿no? La metalingüística, como ya le dije, es cuando se habla del propio código, del propio lenguaje, ¿no? De sus normas, en este caso del castellano. En todas las sílabas hay una vocal, sería la función metalingüística. La función fática es cuando el emisor trata de asegurarse que el acto comunicativo se esté dando correctamente, en este caso a través siempre de preguntas, como por ¿me sigues? ¿Me logras escuchar? ¿No? Son ese tipo de frases que normalmente hacemos cuando estamos en una llamada, ¿no? La función poética es cuando se hace arte con la palabra. Y lo podemos ver sobre todo en el texto poético, ¿verdad? Ande yo caliente y ríese la gente, ¿no? Son frases metafóricas donde hacemos uso constante de recursos literarios como sobre todo la metáfora, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cada uno, ¿ves? Tenemos que la función emotiva o expresiva expresa los sentimientos y emociones del emisor y utiliza la entonación, exclamación, interrogativa como uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno, ¿no? De la función emotiva o expresiva tenemos que está muchas veces entre signos de exclamación, por ejemplo, qué susto me di, o no te lo he dicho yo muchas veces. La representativa busca informar o transmitir un mensaje en, digamos, es real, ¿no? Sea en el presente, sea en el pasado, en el futuro, pero que sea real, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. La plata es buena conductora de la electricidad. La función conativa busca influir, persuadir, llamar la atención o convencer al receptor, ¿verdad? Para que actúe de una forma determinada. Aquí tenemos un ejemplo. A ti te estoy llamando. Pepe, Pepe, siéntate. ¿Cómo te llamas? ¿Ya? La función poética busca expresar un mensaje de forma bella, haciendo uso de recursos metafóricos, recursos literarios, ¿verdad? Con lo que cuenta el código, en este caso el hablante, ¿no? Las nubes, cual copos de algodón esponjoso, flotan en el azul del firmamento. Vemos que esa es una frase con el uso constante de recursos literarios, ¿verdad? La función fática, como ya los dije, busca asegurarse de que el canal, en este caso, que el canal a través del cual se está estableciendo la comunicación funcione correctamente a través de preguntas como, por ejemplo, ¿me oyes? ¿Te puedes comunicar conmigo? Diga, escucho. Metalingüística, esta busca aclarar aspectos referidos al código. En otras palabras, la función metalingüística es la que habla sobre el uso correcto del castellano.
todas sus normas, sean gramaticales, sintácticas y ortográficas. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. ¿Ya? La función expresiva, que tenemos un ejemplo, el emisor, por fin, se terminaron las clases. ¿Eh? No es el caso de usted porque, por favor, estamos comenzando. Tenemos otro ejemplo cuando dice enfadado, alegría, sorpresa, te quiero, ¿ves? Cuando expresamos ese tipo de emociones, sea de alegría, sea porque amamos a alguien, ¿verdad? Entonces, este tipo de emociones cuando son expresadas a través del emisor o a través del mensaje, es la función expresiva, ¿no? De allí su nombre expresivo porque hace uso de los sentimientos, emociones del parte del emisor. La función del lenguaje representativo es cuando el emisor informa, ¿ya? Un hecho de manera real, no subjetiva, de manera real. Por ejemplo, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos. No es el caso de Homero, ¿no? Luego tenemos la función apelativa. Esta función busca es convencer, ¿no? Convencer, ¿verdad? Porque su función es dar una orden al receptor. Ahí vemos el ejemplo de Homero dándole una orden a Bar, ¿verdad? Dice, Bar, no te sueltes, ¿no? Está dando una orden, trata de convencerlo de que este elemento llamado receptor no acate la norma de él, ¿no? En este caso que no se suelte porque se puede caer, ¿no? Y se puede malograr. Luego tenemos la función poética, esta me encanta porque hace uso de la belleza de los recursos literarios para darle ese brillo, esa emotividad al mensaje, ¿no? ¿No? Generalmente son utilizados por los poetas en la poesía, ¿verdad? Cuando se elabora un mensaje bello o literario. Eres tan hermosa como las flores del campo, tus ojos resplandecen, tu mirada me hace entender la belleza de la vida, ¿no? Son esas frases metafóricas que construimos nosotros al momento de expresar un sentimiento hermoso hacia otra persona o sencillamente para expresar algo a través de recursos literarios como la metáfora, cuando hablamos en sentido figurado. Luego tenemos la función fática, como ya les dije, esta busca comprobar que la persona, en este caso que el receptor, ¿no? Nos siga escuchando. O en otras palabras, esta función busca comprobar, ¿no? Si el medio, en este caso que nos estamos comunicando, en este caso el teléfono, ¿verdad? Está funcionando correctamente, ¿no? Por eso dice, Marsh, ¿me oyes? La función del lenguaje metalingüística hace referencia al uso de la lengua, en este caso el castellano, ¿verdad? Porque habla sobre ella misma, pues, habla sobre sus normas, sus reglas. En este caso tenemos un ejemplo, todas las palabras esdrújulas llevan tilde, las esdrújulas y las sobreesdrújulas también. Ahora te invito a que asumas el reto, ¿verdad? Vete a tu cuarto. Parece que esta señora busca persuadir a este niño porque le está indicando una orden. ¿Cómo se llamará esta función del lenguaje? Interesante, ¿verdad? ¿Quién sabe el significado de la palabra zoología? ¿A qué función del lenguaje pertenecerá entonces esta imagen y este mensaje que está emitiendo acá la profesora, la Miss, ¿verdad? Acuérdate, finalmente, ¿a qué función pertenecerá este ejemplo? Observa detenidamente. Aquí busca ordenar, será apelativa, conativa. Aquí busca explicar el uso de la misma lengua. ¿Cómo se llamará esta? Me parece que se llama metalingüística, me parece que también se llama expresiva. Tú puedes lograrlo, ¿no? Esa es una tarea que te voy a dejar allí para que la realices en tu cuaderno. No me queda más que darle las gracias siempre a mis queridísimos estudiantes de sexto grado A y B. Para mí siempre será un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Recuerden siempre, los estudios jamás serán una carga para nosotros, sino es una maravillosa oportunidad de penetrar en ese maravilloso mundo del saber. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.